tal? Sean bienvenidos una vez más a su canal, a su espacio Más allá de los eones y a esta pequeña sección literaria que espero pues les haya estado gustando en estas últimas ediciones. Y pues bueno, en este nuevo formato que decidí hacer, no puede faltar que les hable de uno de mis libros favoritos, e incluso me he atrevido a decir que es mi favorito de todas las obras literarias, pues que han llenado mi vida con historias tan relevantes, tan importantes. Y la verdad es que no puede faltar que hable en este canal de Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Incluso, bueno, quienes son ya suscriptores del canal mucho más fieles desde hace muchos años, ya había subido un video relacionado a esto. Sin embargo, pues es un video que grabé con un audio, una calidad un poco baja. En esta ocasión, pues quiero darle el mérito que merece. Ray Bradbury, aparte de que este libro me fascina, me encanta, la escritura de Bradbury es completamente una obra de arte. Incluso he visto sus consejos que tiene para la escritura, en este caso para crear historias y al mismo tiempo crear un estilo. Incluso a personas que se inmiscuyen en la creación literaria les digo que tienen que leer a Bradbury. No solo he leído esto, sino también Fahrenheit 451, El árbol de las brujas. No he podido terminar El hombre ilustrado, pero en cuanto lo termine, aquí estaré hablando de él. Entonces, bueno, vamos a lo principal. Un libro de los 50, 1950. Es una obra que, bueno, para los 50 yo creo que vislumbrar o pensar o profetizar en cierto sentido que iba a ocurrir en 1999, pues era un año que se veía lejano. Era una época donde yo creo que pensar en esa cifra daba a entender que la sociedad iba a avanzar muchísimo o todo lo contrario, que iba a llegar a su declive. Lo importante que es que Bradbury juega con esas dos posibilidades. Entonces, desde el principio, todas las historias que se encuentran aquí están divididas por año, comenzando desde 1999. Y es que cada que transcurre alguna fecha en específico que Bradbury la va remarcando es una historia distinta, pero que van en una secuencia. La historia es un viaje a Marte. Se supone, a lo que bien recuerdo de esta obra, de este libro, es que el ecosistema de Marte fue adaptado de una manera artificial y al mismo tiempo natural para que el ser humano pueda vivir de una forma donde sus órganos, donde sus funciones sí puedan fluir de una manera pues adaptada. Entonces, en ese sentido, los primeros hombres en llegar perdón, a Marte, este, pues tienen que entreverse con los marcianos, quienes ya están instalados ahí. Entonces ahí es donde Bradbury va intercalando estas historias, donde primero nos habla de los astronautas, los seres humanos, y luego de cómo los aliens van percibiendo esa llegada de los seres humanos, para lo cual es extraordinario y al mismo tiempo no. Como toda raza, como todo tipo de criaturas, también necesitan supervivencia. Los marcianos, nos muestra Bradbury, que también tienen sentimientos, también tienen un sentido de empatía, en algunos casos no, simplemente de defensa y supervivencia. Entonces cada una de estas historias va evolucionando. Entonces imagínese, lector, lo siguiente. ¿Qué pasa cuando los seres humanos invaden un mundo habitado? Ese mundo habitado no tiene las suficientes herramientas para defenderse, porque el ser humano por naturaleza domina, quiere dominar, crecer y sentirse dueño de absolutamente todo. Yo creo que esa es una de las premisas que distinguen la obra de Bradbury, sobre todo que cada una de las historias tiene un suspenso único, un suspenso donde hay cierto tipo de tragedias, donde hay algunas circunstancias que tienen que ver con la emotividad y cómo se entrecruzan caminos que no tienen que entrecruzarse. Por ejemplo, hay una historia que a mí me fascina y es cuando en Marte, bueno, sin necesidad, nuevamente lo reitero, de spoilear a las personas que ven este video y que se interesan por la lectura de Bradbury y en este caso de Crónicas, pues hay una historia donde dos personas, dos humanos se buscan en el planeta Marte.
Entonces hay algunas casas deshabitadas, ya eso el lector lo tiene que descubrir por qué. Entonces van sonando teléfonos y van rastreándose. Y el desenlace es genial. Entonces cada cuento tiene su propio desenlace. Hay uno que me fascina donde Bradbury le hace un homenaje, como todos los grandes autores, a uno clásico, en este caso a Edgar Allan Poe. Este pequeño episodio se llama Usher 2. Usher, la caída de la casa Usher es un cuento muy famoso de Poe. Entonces Bradbury toma elementos de ese cuento y no solamente de ese, sino de los más relevantes. Porque resulta que en Marte el ser humano, como en toda distopía, ya no necesita de la cultura, de las artes, de la literatura, porque no tiene la necesidad de recaer en los mismos errores. Y en ese caso, los humanos que van a Marte tienen esa idea que puede ser errónea o aceptable porque es una cuestión meramente distópica, incluso de la ciencia ficción, que el ser humano no importa lo que haga, cometerá los mismos errores. Sin embargo, aquí hay personas en Marte que todavía quieren llevarse algo de Shakespeare, llevarse algo de Lovecraft, llevarse algo de Poe. Incluso la introducción de ese pequeñito cuento es una joya extraordinaria porque hace referencias a los autores que Bradbury admira. Conforme va transcurriendo este libro, van a darse cuenta que existe una noción, una idea de la sociedad, del ser humano o de la raza humana en general. Sobre todo, el final es uno de los más reflexivos. Yo creo que por eso esta obra me atrapó tanto con el tiempo, porque nos da a entender que tenemos una naturaleza única, y esa naturaleza única de preservación, de necesidades, pues a veces para superarse necesita pues de mucho y quizá de rasgos que no hemos comprendido o no tenemos, siendo ya sea una empatía, un razonamiento. Y es que en la ciencia ficción, cuando los seres humanos intentan colonizar cualquier otro mundo, galaxia, universo, y eso lo veremos más adelante en otros videos que haga de obras de ciencia ficción, pues siempre existirá este debate. El ser humano es bienvenido, no es bienvenido, pero a veces también el ser humano es el mismo que autodestruye, y Crónicas Marcianas tiene eso. Tan es así que este tipo de historias luego fueron tomadas para guiones de la serie Twilight Zone, o sea, La Dimensión Desconocida. Por eso La Dimensión Desconocida tiene ese tinte tan especial de darle la vuelta a las historias, pero te enseña que el terror a veces es uno mismo. Algo que después toma R.L. Stein en Escalofríos. Por eso creo yo, no sé si hay alguien que comparta mi idea, que Bradbury y R.L. Stein tienen cosas muy similares. R.L. Stein adapta su lectura quizá a un público más familiar, quizás hasta infantil, que bueno, yo no lo considero tanto en ese sentido, pero tiene esa cualidad o estilo que yo únicamente he encontrado en Bradbury. Entonces tomen esos elementos e imaginen que cada uno de esos cuentos que no les toma quizá ni siquiera a veces 4 o 5 minutos leer, nos deja marcados con un suspenso que lleva a la secuencia de la siguiente historia. ¿Qué pasa con los marcianos? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con la gente avariciosa, ambiciosa que llega a Marte? ¿Cuál es la conclusión de la tecnología, de la técnica, de la industria? También es un libro que se acerca mucho a temas de modernidad, por ejemplo. Pues bueno, no me extiendo tanto, lo recomiendo. Entonces, como les menciono, cada una de las historias que hay aquí llevan una secuencia, son cortas, no les puedo hablar más de lo que ya les dije, porque sería entrar en completo spoiler y cada historia tiene un tinte distinto a la anterior. Ninguna historia se asemeja entre sí. Y eso le da la originalidad a esto. Es como el libro del hombre ilustrado. Esta persona con tatuajes tiene una maldición, cada tatuaje tiene una historia y no se parecen entre ellas. Que también es un libro de Bradbury. Pues la verdad no se van a arrepentir, van a pasar muy bien en el tiempo, sobre todo si quieren acercarse al tema de la ciencia ficción mezclado con suspenso y un poco hasta de fantasía, pero más ciencia ficción y el tema de las distopías. Comúnmente se suele decir o reafirmar que las distopías clásicas, las más básicas son
Fahrenheit de este mismo autor de Bradbury, 1984 de George Orwell y El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Pero yo me atrevo a decir que hay un cuarto. Incluso yo cambiaría el switch ahí porque pondría Crónicas Marcianas en vez de Fahrenheit, pero es a gusto mío. Obviamente quizá haya personas que les guste más Fahrenheit, es comprensible, incluso aceptable porque pues es un fundamento de entender esta parte de los antihéroes distópicos, pero también aquí la hay. Está ese rasgo y el final pues es completamente distópico. Pues bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final viendo este video. Nos vemos en una siguiente edición para hablarles pues de más libros de ciencia ficción que cambiaron mi vida, mi percepción, incluso me ayudaron a ser parte de mis investigaciones académicas, que las hice con mucho gusto porque pues hablar de los libros que te gustan, que te fascinan, pues resulta un viaje muy extraordinario. Actualmente las portadas, las ediciones han cambiado un poco. He visto algunas más grandes, de pasta dura creo, y otras que son esta que se reeditó varios años, pero creo que ya la portada ya es completamente distinta. Y es que, bueno, tanto Minotauro como Bucket, pues creo que tienen unas muy buenas traducciones, incluso a veces hasta son las mismas. No importa qué editorial sea. Incluso me ha tocado ver ediciones muy antiguas en mi idioma, español, latino, castellano, que datan de los 60, 70, las portadas son geniales, pero bueno, no he podido hacerme de una y en su momento lo haré. Muchas gracias, adquieran esta obra, no se van a arrepentir. Nos vemos en la siguiente edición y cuando lean o si conocen algo de crónicas, créanme que me va a dar mucho gusto leerlos, platicar y comentar con ustedes. Nos vemos en la siguiente edición.